Países miembros del G7, de las 7 potencias mundiales, han iniciado una campaña de desprestigio en contra del gigante asiático en medio de esta crisis sanitaria mundial provocada por la COVID-19. Intereses políticos, ideológicos y económicos también se anteponen en este panorama global en donde la recesión económica está prácticamente muy latente y pretenden responsabilizar a China de haber provocado primero que esta pandemia creciera a nivel mundial al no informar de manera clara de lo que estaba ocurriendo en ese país asiático. Y también afirman que la cuestión económica es uno de los factores que está empujando fuertemente a generar aún más crisis a nivel global. Quédate a conocer los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. El Reino Unido y Francia encabezan un endurecimiento del tono europeo hacia China. Por su parte, Alemania alienta a Pekín a ser transparente, pero elude una actitud de confrontación. Esto llama mucho la atención porque ha sido Estados Unidos, miembro también del G7, de estas 7 potencias mundiales a las que pertenecen también estos países de la Unión Europea. Así que podemos ver que la potencia del continente americano y estos países fuertes, estas potencias de la Unión Europea, pues han iniciado una estrategia en contra de China y vale la pena saber qué es lo que está ocurriendo para tener el contexto de lo que a nivel global pues se está generando, no solo por la crisis sanitaria que vino a agudizar esta situación de la crisis económica que ya se advertía, pero ahora se ha agravado y se habla incluso de escenarios como la Gran Depresión ocurrida en 1930. Y bueno, han salido a relucir aspectos políticos, ideológicos, intereses de estas potencias mundiales que están en contraposición con China. No solo Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, señala a China de la crisis global por la COVID-19, sin la estridencia ni las incoherencias del presidente de Estados Unidos, con un tono más cauto y diplomático, varios líderes europeos han cuestionado en los últimos días la versión china sobre el origen, la gestión y las cifras de esta crisis sanitaria que enfrentó el país asiático y han replicado a lo que consideran una ofensiva propagandística destinada a eludir responsabilidades. Los gobiernos de Francia y el Reino Unido encabezan este giro en la actitud hacia la superpotencia asiática. Esperamos que China nos respete como ella desea respetada, declaró este lunes el ministro francés de Exteriores Jean-Yves Le Drian. Ya nada puede volver a ser como antes, mientras China no aclare de forma total todo lo relacionado con la COVID-19. Señaló la semana pasada también su homólogo en Londres, Dominique Raab, al frente del Downing Street, mientras Boris Johnson se recupera de la enfermedad, el primer ministro de la Gran Bretaña. La pandemia ha exacerbado las rivalidades geopolíticas y ha abierto una oportunidad para ampliar las áreas de influencia entre Estados Unidos y China. Los europeos han mantenido hasta hace poco un perfil discreto. Una excepción fue Josep Borrell, alto representante de la política exterior de la Unión Europea, quien el pasado 24 de marzo alertó sobre lo que llamó la política de la generosidad como arma de influencia geopolítica en la batalla global de los relatos. Las imágenes de aviones chinos transportando material médico a Europa, mientras los europeos cerraban las fronteras entre ellos, marcaron las primeras semanas de la crisis.
No importa que los europeos hubieran ayudado a China en enero después de que el COVID-19 se detectase por primera vez en ese país. El relato de la pujante potencia autoritaria rescatando a las decadentes democracias era tentador. En un momento en el que algunos países occidentales veían como la pandemia se les escapaba de las manos. El tono ha cambiado. Los europeos no emplean la retórica de Trump, que habla, por ejemplo, del virus chino, o da pábulo a las teorías sobre una posible fuga accidental del patógeno en un laboratorio y amenaza con consecuencias. Pero el fondo del mensaje no es tan distinto. La respuesta de Borrell sobre la batalla de los relatos ya era una respuesta bastante fuerte al esfuerzo diplomático chino por vender el modelo de China ante la crisis de la COVID-19, explica por ejemplo Mathieu Duchatel, quien es responsable de Asia en el laboratorio de ideas Institut Montaigne. Ahora hay una cierta gradación. Se plantea la cuestión de la transparencia de la información de China, tanto respecto del origen del COVID-19 como respecto de la gestión de la crisis en diciembre y enero, y a la comunicación internacional sobre la gravedad de la situación en Wuhan y la provincia de Hubei. La tensión en el caso francés llegó a su punto más fuerte el 14 de marzo, cuando Le Drian convocó al Quai d'Orsay, sede del Ministerio de Exteriores, al embajador chino de París, Lu Xiaoye, después de que la web de la Embajada de China publicara varios artículos anónimos que acusaban de mala gestión los gobiernos occidentales y atacaban a sus medios de comunicación. Le Drian ha denunciado las calumnias de la embajada. Una de las acusaciones formuladas por los representantes chinos, después rectificada, decía que el personal encargado de los cuidados en las EHPAD, siglas francesas de las residencias de ancianos, abandonó sus puestos de la noche a la mañana, desertó colectivamente, dejando morir a sus residentes de hambre y enfermedad. En China han fallecido 4.632 personas, en Francia 20.265, en Reino Unido 16.509 según los últimos recuentos. El contraste en las cifras alimenta las dudas. Manifiestamente hay cosas que han ocurrido y que no conocemos, dijo la semana pasada el presidente francés Emmanuel Macron. Creo que es absolutamente necesario llevar a cabo una revisión en profundidad de todo lo ocurrido, incluido el origen del estallido de la pandemia, concurrió Raab. Deberemos plantear las preguntas más duras sobre todas las que se refieren a cómo surgió toda esta crisis y si no se podría haber frenado antes. Tanto Francia como el Reino Unido mantenían una posición cooperativa con China antes de la pandemia. Al llegar a Downing Street el pasado verano, Boris Johnson se enfrentó al dilema de proteger los intereses del Reino Unido ante el futuro incierto del Brexit o seguir la senda del conflicto con China señalada por su socio y aliado Trump. Quiso nadar y guardar la ropa y siguió adelante con la decisión de permitir la participación de la China Huawei en el desarrollo nacional de las nuevas redes de comunicación 5G, a pesar de las advertencias de Estados Unidos y de muchos halcones del ala dura del Partido Conservador. De momento, el gobierno británico ha mantenido un tono diplomático y ha querido ensalzar la cooperación entre ambos países a la hora de intercambiar material sanitario o de organizar el regreso de los ciudadanos británicos que permanecían en China, pero se ha sumado a la larga lista de voces internacionales que anuncian la necesidad de replantear el papel de Pekín en el mundo. También París busca este equilibrio entre cooperación y competición, y entre Washington y Pekín, pero la COVID-19 inclina la balanza hacia la rivalidad. Pekín juega a la fragmentación de la Unión Europea. Eso es lo que dijo Le Drian. El jefe de la diplomacia francesa sostiene que la pandemia es la continuación por otros medios de la lucha entre las potencias y también la sistematización de las relaciones de poder que se veían antes con la exacerbación de la rivalidad sinoamericana.
China se siente en condiciones de decir un día yo soy la potencia y el liderazgo, constata y añade, nosotros deseamos que Estados Unidos cumpla con sus responsabilidades y mantenga una relación de confianza con sus aliados. En otras palabras, la equidistancia entre Estados Unidos y China nunca ha existido y ahora menos que nunca. Hay una convergencia transatlántica bastante fuerte en la manera como se percibe la China de Xi Jinping, el presidente chino. Hay una convergencia de análisis, así es como lo resumió Duchatel. Los tonos y las culturas políticas son diferentes, pero hay una base común y las reacciones que a veces son similares. Mientras tanto, Alemania se mantiene de momento firme en su política de no confrontación con China, su gran socio comercial en plena recesión y dependiente del material médico procedente de Asia para luchar contra la pandemia. Aún así, la canciller alemana Angela Merkel, poco dada a acusaciones públicas, deslizó el lunes una crítica velada a la gestión de Pekín. Cuando más transparente sea China en cuanto a la génesis del virus, mejor será para que el mundo entero aprenda de ello. El tono general de Berlín ha sido hasta ahora, sin embargo, comedido. De momento no hemos visto en Alemania la retórica dura de otras capitales europeas. Alemania tiene la relación económica más estrecha con China de toda Europa y en plena recesión va a ser muy reticente a la hora de ponerla en peligro. Más allá de motivaciones económicas, la diplomacia alemana está marcada tradicionalmente por la búsqueda de entendimiento con China, un país que Merkel visita cada año. Hasta la irrupción del COVID-19, el plato fuerte de la presidencia alemana de la Unión Europea, estaba previsto que fuera a la cumbre con China en Leipzig. Esa sintonía diplomática ha dado sus frutos en esta crisis. Y mientras tanto, España ha evitado hasta el momento cuestionar abiertamente a China por la gestión de la crisis. Aún así, las autoridades españolas han mostrado en público cierta distancia y en privado bastante escepticismo sobre la imagen de cooperador indispensable que trata de proyectar el país asiático. Fuentes diplomáticas recordaron en su momento que al inicio de la crisis otros países habían proporcionado a España materiales de protección básica, pero sin tanta repercusión pública como los envíos chinos. Más allá de la opinión pública española, a la diplomacia le preocupa la intensa labor que están haciendo las embajadas chinas para divulgar su relato en África, un continente al que Exteriores quiere prestar más atención en esta nueva etapa. Los representantes chinos presentan allí el virus como un problema europeo y sacan pecho de su labor para frenarlo. Así las cosas a nivel mundial en este contexto de la crisis sanitaria y la crisis económica en el planeta. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedas dejar aquí abajo tus comentarios.